Muy buenas colguetes, ¿cómo están? Espero que espectacular. Le doy la bienvenida a esta nueva idea que se me ocurrió, a ver qué les parece, que se llama Arma tu Ranking. ¿Cuál es la intención de todo esto? Bueno, yo les voy a mostrar 5 partidas, ¿sí? En este caso vamos a ver, por ejemplo, todos finales, ¿sí? 5 finales del Gran Capablanca. Y la intención es que yo no es un top, yo no les pongo, digamos, nivel a todo esto. La intención es que ustedes dispongan del orden que creen que es cada partida. ¿Ok? Entonces, cuando termine el video, lo que pueden hacer, y que de hecho sería buenísimo para que participaran, es que debajo en la descripción anoten puesto número uno, puesto número 2, puesto número 3 y que pongan cada partida a ver cuál es su opinión. Y por supuesto, si les gusta esta idea y les gusta participar de los videos. Así que bueno, espero que se diviertan, que aprendan sobre todo que es la intención. Traté de elegir los 5 mejores finales de Capablanca y aparte que sean dentro de todo parecidos para que los conceptos se vayan repitiendo y puedan aprender aún más. Así que bueno, vamos con el video. Partida número uno. Comenzamos esta selección con una partida clásica muy interesante por parte de Capablanca. Vean que tenemos un final que a primera vista parece inferior, ya que los peones están doblados y en cierto modo el blanco no tiene debilidades. Sin embargo, tenemos la ventaja de la columna abierta y por otro lado, la opción de jugar G5, que es la jugada correcta, porque luego de alfil G3, caballo por, peón por, ahora tenemos la pareja de alfiles. En esta posición se jugó F6. Sin embargo, la idea de G4 era muy interesante. Tengan presente que en este caso, luego de caballo H4, podemos continuar con H5. Y si por ejemplo alfil D3, simplemente enroque corto. Uno podría decir, pero Maxi, esto es muy arriesgado. El rey, donde se han avanzado los peones. Claro, pero estamos jugando un final. No existen damas para que nos den mate. Entonces no es tan arriesgado como puede parecer a primera instancia. Caballo F1, caballo 5, caballo 3. Noten cómo el negro poco a poco va ganando más espacio y va tomando la iniciativa. Por ejemplo, en esta posición, gracias a la ventaja de espacio, al fuerte caballo en C4 y a la presión sobre la columna A, el negro cuenta con una leve ventaja. Por supuesto, también gracias a la pareja de alfiles, ¿no? Ahora, en la partida vino F6, que también es bastante interesante. La intención más que nada es mantener flexible la estructura de peones. Vino G4 y aquí rey F7. Otra posibilidad súper interesante que marcaba aquí el motor era nuevamente H5. Me parece siempre importante mostrar estas ideas del motor para que vayan entendiendo cuáles son las posibilidades y cómo en este caso se manejaría el motor en estas situaciones, en todo caso para también poder copiarlas en algún futuro si tienen este tipo de posiciones. ¿Por qué? Porque la intención es exactamente la misma que la posición previa que habíamos marcado, que es jugar G4, ven, ganamos espacio, caballo H4, torre por. En este caso hay un ingrediente extra que es la falta de defensa del caballo en H4. G3, rey F7, y aquí, por ejemplo, imaginemos rey G2. Bueno, si se captura el peón, se puede jugar torre por H4, G por y torre G8. Y noten cómo, luego de, por ejemplo, F5, tendríamos ventaja debido a que se está cayendo también otro peón. Es verdad que el blanco parece tener cierto contrajuego con torre jaque e incluso torre jaque, pero la verdad es que no hay inconveniente porque puedo esconderme, ¿no? Y a pesar de que torre FF7 parece amenazante, caballo E7, y noten cómo, qué interesante el tema de la pareja de alfiles. ¿Ven cómo defiende absolutamente todo? Defienden absolutamente todo. Si torre jaque, alfil E8, y bueno, logramos defendernos y bueno, se viene el contrajuego, ¿no? De hecho ya una amenaza directa es caballo F5 amenazando las dos torres. Vean cómo en el momento que cortamos con la iniciativa del otro estamos mucho mejor, ¿no? Por esta razón, en lugar de alfil por G4, re G2 suena interesante, F5 y ven cómo otra vez el motor busca la misma estructura de peones que habíamos visto en la variante anterior. Entonces, tengan presente que si el otro no puede romper la estructura, normalmente esta situación con el peón N6, F5 y G4 está bien para nosotros, ¿bien? Bueno, en la partida vino rey F7, tras lo cual el blanco jugó caballo H2, caballo A5, caballo aquí y B5. Vean cómo una cosa importante es que muchos seguramente estarán pensando, pero Maxi, tengo la pareja de alfiles, pero este alfil es malísimo, ¿no? Bueno, ojo, porque hay una frase de Suba que dice,
Los alfiles malos defienden peones buenos. Y esto es justamente lo que está haciendo. Gracias a este alfil se puede avanzar B5, tras lo cual la casilla C4 queda habilitada para el caballo de A5. A3, caballo C4, caballo por C4, B por C4. Vino caballo E3, torre A6. Muy interesante esta maniobra. Noten cómo en este caso la intención es justamente atacar al peón de B2. G3, torre B6. Esto se llama trampolín. Bien. La torre pasa por tercera fila para ocupar una columna que aparentemente está cerrada, pero gracias a esta maniobra en la tercera fila nos ponemos por delante del peón y lo atacamos. Torre A2, torre A8, alfil aquí, torre A5, rey G2, torre a B5 y vean cómo la presión es realmente fuertísima. Ahora, este es un momento súper interesante para ponerse a pensar un poco y decir, ok, ¿cuál es la mejor manera de jugar con las piezas negras? Bueno, imagino que muchos habrán frenado el video, habrán tratado de pensar a ver cómo continuarían en esta situación y habrán encontrado mucho seguro que alfil E8 es una idea muy interesante. Unos dirán, pero ¿para qué? Bueno, la intención es mejorar todas las piezas. Y en este caso, vean cómo si por ejemplo muevo el rey y luego el alfil, por ejemplo, a G6, el alfil tomaría una acción determinante. Torre D2, rey G7, alfil D1, alfil G6. Vean cómo se activa el alfil. Vino alfil A4, torre A5, alfil C2. Entonces ahora cambiamos la pareja de alfiles para poder seguir con nuestra expansión. Torre 2, torre a B5, caballo D1, alfil F8. Y aquí el blanco jugó torre A1, que no sé si llamarlo un error, pero tal vez no sea la jugada más precisa. Existía también F4 como muy interesante, a pesar de que el negro disponía de H5. Entonces A4, torre B3, torre por E6. Este es el truco que se libera gracias al F4, ¿no? Peón porque si capturamos torre por E6, el truquito es que existe F5 jaque y después me comen acá en E6. Entonces H torre por, imaginemos caballo 3, se captura todo, F5, caballo por D5 y de repente el blanco tiene contrajuego. ¿Bien? Sin embargo, vino torre A1. La variante, si uno no ve torre por E6, F4 parece no tener sentido a primera instancia, ¿no? Entonces, H5, F3, se captura y F5. Bueno, aquí nuevamente el blanco juega G por F5 jaque, ¿bien? Pero existía rey F3 como una alternativa. Y contra alfil G7, torre C1, torre B3, torre D2, y aquí podemos dar un par de vueltas, mejorando por ejemplo el alfil, torre aquí, alfil C7, se puede capturar, torre 7, jaque, rey G2, y vean cómo de repente poco a poco el blanco consigue iniciativa con torre por D5, pero al mismo tiempo la situación no es fácil. Yo diría que esta situación está cercana a la igualdad dinámica, digamos, ¿no? O sea, es verdad que se cayó el peón de D5, pero todavía está compleja la situación, ¿no? Les muestro todas estas variantes porque normalmente en los libros suelen decir, y aquí Capablanca estaba completamente ganado y lleva al final de forma magistral y todo eso. Y en realidad es importante ser objetivos hoy en día. Porque este final no estaba ganado. A pesar de que es fantástico, de que Capablanca lo jugó con mucho concepto y muy interesante, no estaba ganado. Y esto está bueno también observarlo para poder ser objetivo a la hora de evaluar una posición. Entonces vino G por F5 jaque, E por F5, torre C1. Torre F6, torre CC2, alfil D6. ¿Ven cómo Capablanca va mejorando poco a poco su posición? Entonces, la intención en este caso va a ser crear un peón pasado, con F4. G4, F3, rey F2, torre H6. Esta jugada a primera vista es muy buena y de hecho está muy bien porque es la única forma en que tiene el negro de tratar de forzar la posición, pero lo curioso de todo esto es que no ganan. O sea, rey por F3, jaque, rey aquí, torre H2, caballo aquí, alfil G3. Y lo loco de toda esta situación, y esto les puedo decir que me resulta muy loco, digamos, actualmente con el motor recién empezamos a encontrar todos estos detalles. Para mí, durante toda mi adolescencia, este final estaba ganado para el negro y fue una cuestión magistral, etc. Pero lo increíble es que no es así. O sea, no es así que está ganado, que es magistral, me parece fantástica la forma en que Capablanca fue mejorando las piezas, pero lo curioso es que no está ganado, porque aquí el problema fue que el blanco jugó torre F1, y esta es la jugada perdedora, pero existía una defensa todavía mágica, que era rey F1,
Y lo curioso es que luego de las capturas, por ejemplo, y torre por B2 jaque, que parece completamente perdedor para las blancas, en realidad no es tan claro, porque luego de A4, torre por C3, existe torre E5, que es la jugada precisa, ¿no? Torre jaque, rey aquí, jaque, rey. Por ejemplo, imaginemos que el otro quiera venir ¿no? a maniobrar. Le sacrificamos ahí un peoncito para tratar de avanzar nuestro peón C. Rey aquí, torre jaque, rey E2. Y el problema es que la torre blanca también es muy activa. Entonces, no podemos básicamente ganar la partida porque la torre blanca va a terminar jugando, por ejemplo, torre aquí o torre acá. O luego ponerse detrás del peón. Y siempre va a generar suficientes molestias como para empatar la partida, ¿no? Entonces, con un juego ultra preciso, el blanco podía empatar. Pero claro, en la práctica, encontrar todo esto es muy complicado. Y torre F1 parece más natural. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que ahora existe torre B6, rey F3 y alfil H4. Y lo fantástico de esta posición es que ahora el blanco queda en Suxbank. O sea, no hay forma casi de jugar, porque luego de B5, torre D2, me tengo que mantener, porque el rey no se puede mover, porque se pierde el caballo, la torre, no, ninguna de las torres, salvo esta D2, no se pueden mover porque se pierde el caballo, entonces la estrategia fácil para ganar es ahora simplemente llevar el rey, lo vamos a llevar hasta B3, y luego intercambiamos todo y terminamos capturando y ganando el final. O sea, una belleza en este caso la estrategia de capa blanca. B4, peón por, caballo de 3. Y bueno, simplemente torre por D2. Gana la partida. Vino rey por D2 y Kostic abandona inmediatamente porque, bueno, se cayó la torre de F1, ¿no? No hay más nada que hacer. Un final súper interesante que me parece, bueno, uno de los candidatos al primer puesto. Por supuesto, eso lo van a estar definiendo ustedes. Partida número 2. En esta segunda partida tenemos nuevamente un clásico de capa blanca, en este caso una partida contra David Janowski. Bueno, si observamos bien la situación, es muy similar al ejemplo anterior. Noten cómo la estructura de peones, de hecho, es casi igual, idéntica diría. Los peones doblados, la actividad por la columna A y posibilidades de, por ejemplo, pasar el caballo. Sin embargo, hay un gran detalle y es que el alfil está en F5. Entonces Capablanca juega una idea que puede parecer un tanto extraña, ¿no? Alfil de 7, pero pará, ¿me pongo el alfil en una casilla mala? No. En realidad, piensen que sobre F5 el alfil no cumpliría ninguna función. En cambio, sobre D7 va a proteger el avance del peón de B5 para poder jugar caballo A5 y situarse con el caballo en C4. Una jugada hermosa y fantástica, ¿no? Una idea genial, porque a primera vista parece que me estoy encerrando realmente el alfil, pero noten esto. Sobre F5 no hace nada, sobre D7 al menos tiene una función. Entonces, recuerden que en los finales una cosa muy importante es no guiarse solo porque parece bonito, porque parece feo, sino porque sea útil. Esa es la clave de todo. Enroque corto, alfil D6, torre FC1, rey E7. Recuerden que estamos en un final, los reyes en el centro, ¿bien? Alfil C3, torre HC8, A3 y finalmente el caballo se filtra en la posición del enemigo, ¿no? Puede ir hacia B3 o hacia C4. Vino caballo D2, F5. Noten cómo en este caso capa blanca gana también espacio sobre el flanco de rey. Vino G3, B5, sigue con su idea. Y ahora el blanco hace F3, que podríamos considerar como la primera imprecisión de la partida. ¿Por qué? Porque debilita básicamente el punto E3. Es verdad que no es un super error, pero la verdad que no es tampoco de los mejores planes. Otra tentativa hubiera sido H4, que tal vez era un poquito mejor. Y luego de torre C7, rey G2, mejorando simplemente, y contra caballo C4, el truco aquí era jugar caballo F3 y evitar el cambio. Entonces, con jugadas como por ejemplo alfil E8, se puede continuar caballo 5 y aún la posición está pareja. ¿Cuál es el truco? Que este peón de B5 también es una debilidad. Bien, y que el alfil de E8, a pesar de que es verdad que apoyó el avance sobre B5, está escondido ahí atrás y no está haciendo demasiado, ¿no? Se puede continuar con torre C8 y bueno, la partida continúa con lucha, ¿no? Luego de F3, el negro es capaz de jugar caballo C4. Entonces, el blanco casi que está forzado a capturar, peón por arreglándose la estructura de peones y ahora E4. Bueno, a ver, esta era la idea principal del F3 en inicio, ¿no? Vuelvo a repetir, no es una mala idea, pero le da la chance al negro de hacer otras cosas. Rey F7 fue jugado en la partida, pero parecía un poquito mejor G5.
caballo F1 y alfil C7. Es verdad, este es el plan que tira el motor y es difícil realmente de ver sobre una partida, ¿no? Pero note qué interesante lo que propone el motor. Caballo E3, jugar rey D6 y contra jaque rey C6. Y la intención de todo esto, más que nada, es justamente, en cierto modo, forzar al blanco al avance sobre E5 para luego tener la posibilidad de rupturas, ¿no? La libertad de poder jugar con los alfiles, por ejemplo, así, en algún momento, y buscar también la ruptura sobre B5, B4. Esta posición sería una leve ventaja del negro, tampoco que es terrible para las blancas, ¿no? Pero lo loco de todo esto es que se jugó rey F7 y ahora el blanco hizo E5. Y lo curioso es que disponía de la maniobra peón por peón. Peón por peón y F4. Esto hubiera sido la mejor estrategia en esta posición. Y fíjense que tiene gran sentido. La posición está cerrada, pero sobre todo se crea un punto fuerte para el caballo. Entonces luego de alfil A4, por ejemplo, caballo F3, torre aquí, rey F2 y noten cómo el blanco siempre tiene a disposición este jaque por aquí o este jaque por acá. Mientras que el negro no tiene exactamente un punto de ataque claro. Entonces, esto hubiera sido mucho mejor para las piezas blancas. De esto deducimos que normalmente en este tipo de situaciones es importante el hecho de crear puntos fuertes para el caballo. No solo porque la posición esté cerrada, porque es también entendible lo que hizo Janowski, ¿no? Juego E5, cierro todo, mi caballo debería ser mejor. Pero claro, no es así. Alfil E7, F4, B5 y al único que favorece esta posición es al negro, que ahora tiene posibilidades de una ruptura sobre B4. Mientras que este caballo noten que no tiene ninguna casilla que sea buenísima. O al menos una que sería B4, pero que no pueda acceder a ella. Se vino rey F2, torre A4, rey E3, torre CA8. Un detalle que quiero aclarar sobre lo que acabo de decir es que no puede acceder a ella en el tiempo correcto, porque yo sé que existe una maniobra de este estilo, ¿no? Pero claro, en esos 4 tiempos el negro hace lo que está haciendo ahora y arriba B4 justo, ¿no? Entonces torre a B1, a H6. Y noten esta estrategia. Esto es muy importante en este tipo de situaciones. Cuando tenemos ventaja por un sector y el rival se defiende tenazmente, es muy importante ir hacia el otro lado para generarle también problemas en el otro sector. Entonces noten cómo G5 y vean que esto pasó en las dos partidas, ¿ok? Caballo E1, torre G8, rey F3, G por F4, G por F4 y ahora torre A a 8. Vean cómo le creó problemas por el flanco de dama, las piezas de blanco se fueron al flanco de dama y ahora vamos hacia el flanco de rey, ¿no? Aquí vino caballo G2 y esta es una jugada también un tanto dudosa. Un poquito mejor hubiera sido caballo C2. La intención es que, por ejemplo, luego de torre G4, H3 y torre G7, ir a luchar por la columna con torre G1. Si, por ejemplo, torre a G8, intercambiamos, alfil E1 y ven cómo el caballo en C2 cubre justamente la ruptura de B4. O sea, alfil D8, por ejemplo, torre C1, torre aquí, alfil D2. Y bueno, podría jugar alfil E1 de vuelta, tratar de repetir e incluso tablas, ¿no? Entonces, esto hubiera sido la mejor defensa en esta posición. Pero claro, caballo G2 también es una jugada bastante natural. Lo que intenta hacer, en cierto modo, es poder jugar H4 y armar una fortaleza de este estilo. Bien, o incluso sin el H4. Torre G4, torre G1, torre G8, alfil E1. ¿Ven cómo de a poco el blanco intenta crear la fortaleza? Y es en este momento que Capa Blanca juega B4, que es una jugada muy pero muy buena. ¿Cuál es la intención? Bueno, primero crear problemas sobre el flanco de dama, pero por sobre todas las cosas activar el alfil que justamente no estaba jugando para entrar a la partida. Vino torre A1, alfil C2 y ahora existía la opción de jugar torre A7. La partida vino alfil G3, pero veamos un poquito torre A7 que es muy interesante. Alfil E4 jaque, rey aquí, torre por G2, torre por G2 y alfil H4. Esta defensa estaba bastante oculta. Era una de las formas donde Janowski podía crear más problemas. Sin embargo, vean que luego de torre por H2, torre por rey, alfil F6, el negro aún conserva la ventaja con torre por B4, torre D6, jaque, rey aquí, jaque, rey acá, jaque. Y bueno, en este momento tienen que aceptar las tablas. ¿Por qué? Porque básicamente existe un truco que es fantástico, que es, si juego C3, por ejemplo, para intentar, digamos, avanzar y crear problemas, E6, y lo gracioso es que no podemos evitar, por ejemplo, rey aquí, C2, el mate. O
En todo caso, si jugamos torre aquí, no podemos evitar jaque y torre D8 en la próxima, ganando. Es por esta razón que la mejor opción es jaque, jaque, jaque y jaque. Bien, disculpen, pero me confundí con la evaluación. Había anotado sin querer le ventaja negra, pero no, es igualdad. ¿Ok? Con este contrajuego, esta es la única defensa que tiene el blanco para salvar la partida. ¿Ok? Me confundí con otro análisis que había hecho previamente. Sepan disculpar. Bueno, entonces, como hemos dicho, la única defensa era esta, que era dificilísima, conllevaba un sacrificio de pieza momentáneo, un contraataque justo a tiempo, súper difícil de hacer esto, ¿no? En la partida vino el fil G3 que de hecho parece mucho más lógica. Creo mi muralla, mantengo las piezas y parece que está todo bien. Sin embargo, después de alfil G3 la posición ahora sí está completamente perdida. Porque el negro logra activar todas sus piezas. Rey F2, H5, torre A7, alfil por G2, torre por G2. Y ahora H4. Una jugada que intuitivamente, luego de haber visto la variante anterior, parece un poco extraña porque nos permite alfil por H4. Pero claro, el truco es que torre por me estoy comiendo una torre, no una pieza. Rey F3, torre por, alfil por, jaque, rey F2 y torre B3. Vino jaque, el rey va avanti, torre 7, se captura el peoncito y ahora el gran inconveniente para las piezas blancas es que de repente existe una red de mate también. Vino torre por E6, rey H7 y en esta situación Janowski decidió abandonar. Una aclaración que hago al final de esta partida es que muchos tal vez se preguntarán, pero Maxi, ¿por qué analizás las situaciones donde el otro tenía defensa? ¿Eso acaso no deja como a Capablanca que se equivocó? Sí, y es un poco la idea. Quiero que noten la dificultad de jugar finales, de que incluso un campeón mundial se equivoca también, y que es lo normal, ¿ok? Esa es mi intención, no es corregir a Capablanca ni mucho menos. Lo aclaro a esto porque tal vez muchos estarán pensando, Maxi, claro, vos decís esta variante porque estás con el motor atrás. Y es verdad. Pero lo importante que quiero que se entienda no es para corregir a Capablanca, es para que ustedes puedan observar cómo siempre tienen que estar atentos a la hora de jugar un final porque son súper complejos. ¿Te está gustando lo que estás viendo? Entonces no olvides dejar ese like y suscribirte al canal. Eso me ayudaría muchísimo para seguir creciendo. Por otro lado, si estás aprendiendo, te gustan las explicaciones, estoy brindando clases particulares. Así que podés consultarme a mi Instagram en lichess, maxip32 también, o incluso mandarme un mail. Así que cualquier consulta estoy aquí para ustedes y desde ya muchas gracias. Continuamos con el video. Partida número 3. En la partida número 3 tenemos una muy interesante situación en donde debemos definir si entramos al final de Reyes o no. O sea, la gran pregunta aquí sería, ¿hacemos caballo por F6 o tal vez no sea una gran idea? Les recomiendo frenar aquí y tratar de pensar por su cuenta y evaluar si tiene sentido esta idea o no. Bueno, capa blanca hizo caballo por F6. Entrar a este final deja al blanco con una ventaja completamente decisiva. Y ahora vamos a ver por qué, porque es súper interesante. Luego de G por F6, A4 es vital. ¿Para qué? Para impedir justamente que el rey pueda activarse por este sector. Uno podría decir, bueno, pero Maxi, D5, esta jugada es peligrosa. Está tratando de justamente activar al propio rey. Y aquí mucho cuidado, Colguetis, no capturen este peón porque ahí sí, el rey negro se activaría y hasta no solamente que no ganamos, sino que perdemos. Debemos jugar B3. Cosa de que si el otro captura, nosotros capturamos y nuestro propio peón le sigue quitando la posibilidad al rey negro de que pueda acceder a la casilla de 5. Es verdad que puede ir a D6, pero vamos a ver lo que sucede. D4 se jugó, F4 y el secreto es este. Aunque él hubiera capturado y jugado rey D6, nosotros teníamos F4 y este es el gran trucazo que tenemos a disposición. Estos dos peones, noten cómo evita que el rey negro se pueda acercar. Vino rey D6, G4, rey E7, rey F2, rey D6, rey F3 y contra rey E7, rey E4. Ven como de repente el blanco puede seguir mejorando la posición mientras que el negro tiene que simplemente defender. Vino H4, rey D7, por supuesto aquí es muy tentador ir con el rey hacia arriba, ¿no? Y tratemos de simplemente ganar desde acá, pero no se puede porque el peoncito este se va a dama, ¿no? Entonces, este es un momento muy interesante en donde debemos encontrar cuál es la jugada ganadora en la posición. ¿Qué opinan?
Bueno, básicamente en esta situación la mejor jugada y la que gana la partida es B4. ¿Por qué es tan buena esta jugada? Porque el punto es este. Nosotros vamos a crear un peón pasado por el flanco del rey. Pero necesitamos una distracción, porque si nosotros creamos este peón, el otro va a intentar también ir por este sector. Aparte de que al negro también se le crea un peón pasado, ¿no? Entonces, con la jugada B4, lo interesante del asunto es que si, por ejemplo, se captura, vamos a decir, C por B5, yo ahora me puedo comer este peón, luego avanzar por este sector y el negro no puede frenar este avance y el avance, por ejemplo, sobre esta columna. El rey no llega, mientras que mi rey sí frena al único peón pasado que se va a generar en la posición del negro. Bien, por esta razón es que aquí el segundo jugador prefirió jugar A por B4. Entonces, ahora el gran inconveniente es que tenemos que frenar a dos peones. Pero no hay problema. Jugamos a 5, rey aquí, G5. Y el truco consiste en que, aunque el negro quiera avanzar, podemos frenar a los dos al mismo tiempo. Rey D3, rey aquí, G6, peón por. Y claro, el rey negro, por más bueno que sea, no puede frenar al mismo tiempo el avance de los dos peones pasados. Mientras que si el negro avanza, yo juego rey C2 y ya freno a uno de los peones y luego al otro. Por esta razón es que el jugador de piezas negras decidió abandonar. Partida número 4. En la partida número 4 tenemos una posición súper interesante en donde Capablanca se enfrentaba a Jack Misses. En este caso, es una situación muy típica de lo que sería la variante ortodoxa del gambito de dama declinado. También podemos llamarlo la estructura Carlsbad. La única diferencia es que se cambiaron las damas, que es lo que suele ocurrir en estas situaciones, y que, por ejemplo, un alfil se intercambió por un caballo. Si no, noten que sería básicamente el gambito de dama declinado, normal, ¿no? Estos cambios, en principio, favorecen a las blancas. ¿Pero por qué? Porque ahora noten que justamente la ausencia del alfil de casillas negras hace que todas estas casillas sean debilidades, por lo cual lo podemos aprovechar con nuestros caballos. Por otro lado, el alfil de C8 es un alfil que no tiende a ser demasiado bueno. ¿Cómo podemos aprovechar todo esto? Bueno, imagino ya habrán frenado el video, ya lo habrán pensado y habrán encontrado que caballo E1 es la solución a todo esto. Rey E8, caballo D3. ¿Ven qué bueno ahora son los caballos para justamente entrar en las debilidades? De hecho, la intención principal aquí es intercambiar este caballo por uno de los otros dos caballos del blanco y así poder dominar las casillas débiles, ¿no? Torre B8, F3. Otra gran jugada para expandir justamente el centro y también ganar espacio por ese sector. Torre 7, rey F2. Como plus de esta idea, podemos también traer nuestro rey hacia el centro. Caballo F8, torre B3. Amenazando torre por C6, debido a que la torre no tiene protección y que el peón está clavado. Vino caballo D7, no queda otra, hay que defender. G4. Vean cómo Capablanca no se apura, va tranquilito, ¿no? Vino B5 y caballo a C5. Aquí Mises jugó caballo B6, que creo que es la jugada que probablemente casi todos nosotros hubiéramos hecho, ¿no? O sea, la intención es llevar el caballo a C4, tratar de crear algún contrajuego, etc. Sin embargo, aquí existía una alternativa muy interesante, que era A5. Porque la intención es que luego de A3 se puede jugar caballo B6. Pseudo sacrificando el peón. ¿Y por qué digo pseudo? Porque no se puede capturar ese peón de A5 porque viene caballo C4 y el peoncito de E3 está cayendo. Entonces, torre a C3, rey aquí, por ejemplo, B3 para evitar la entrada de caballo, caballo de 7 a 4, y bueno, arribamos a una posición en donde básicamente tenemos, fíjense, después de los cambios, por ejemplo, jaque, rey G3, tenemos ataque sobre las debilidades. El blanco tiene ventaja, pero no es tan fácil de ganar, es bastante complejo. Entonces, esto hubiera sido la mejor chance práctica para Mises de intentar salvar la partida. Y está buenísimo observarlo porque así nos da una idea de cuántos trucos puede haber en una posición, incluso una que parece tremendamente mala, ¿no? Bueno, en la partida vino caballo B6 y ahora sí se complicó porque el blanco dispone de caballo B4 y luego de alfil B7. Vean cómo hay un ataque doble, ¿no? Atacó este y atacó este al mismo tiempo. Entonces alfil B7, caballo por, torre por C6, se cayó el primer peoncito. Y luego de A5 definimos la partida de una forma magistral, que es torre por B6.
Así jugó Capablanca y bueno, queda ganado, ¿no? Porque si por ejemplo torre por B6, el truco es en que puedo capturar, torre C6, caballo por, rey por, torre C3 y bueno, este final está ganado. Por supuesto hay que ganarlo todavía, pero bueno, en los papeles debería estar ganado. A por B4 vino, torre por, y luego de torre por B4, Mises decide abandonar. Para muchos tal vez pueda parecer un abandono un tanto prematuro, porque bueno, tiene un par de peones de menos, pero todavía se lucha. Pero claro, ¿qué pasa? Al nivel de Capablanca, uno de los mejores jugadores de finales de la historia, no tiene sentido esta posición jugarla. ¿Por qué? Porque básicamente, no solamente que se cayeron un par de peones, que se va a caer uno más, con A4 en la próxima jugada. Entonces, la verdad es que no hay mucho que hacer, y por eso creo que la decisión de Mises de abandonar inmediatamente está justificada. Partida número 5. Llegamos a la última partida, la partida número 5, para que luego puedan votar en los comentarios. Recuerden, esto es importantísimo. La idea de esta sección es básicamente que ustedes, luego de ver las 5 partidas, puedan armar su top 5 de qué les pareció cada partida, ¿ok? Entonces, vamos a ver esta situación en donde Capablanca se enfrentaba a Puig, un jugador catalán. En este caso vino rey de 7. Vean, importante, estamos jugando un final, así que el rey hacia el centro. Torre C2, vino alfil E7, torre FC1 y alfil D8. Vean qué importante, primero y principal, mejoramos nuestras piezas y el alfil es parte de ello. De hecho, es muy interesante notar cómo gracias a esta maniobra, ahora el alfil defiende la casilla C7 para cualquier posible invasión de las torres, al mismo tiempo que ataca el punto débil de D4. Vino alfil E3, A4, otra jugada muy pero muy buena, con intención justamente de pasar el caballito y ubicarlo en algunas de estas dos debilidades. Noten cómo ya van 3 finales donde esta estrategia se utiliza, ¿no? Torre D1, torre C8, caballo C3 y caballo A5. Bueno, justo a tiempo, ¿no? No se puede capturar el peón de A4 porque la torre no tiene defensa. Rey E2, caballo C4, alfil C1, alfil D8. Bueno, una vez que el alfil cumplió su trabajo, que ya no existe problemas de entradas de torre sobre séptima, que el punto D4 está súper defendido, el alfil cambia de posición para dejarle la iniciativa a los peones, en este caso con el torre B8 y B5. Vino torre G1, B5, y en este momento el blanco comete lo que yo diría es el error decisivo, que fue G4, lo cual parece una jugada bastante razonable, porque el blanco ve que el negro tiene una iniciativa tremenda sobre el flanco de dama y dice, bueno, creemos nuestra propia iniciativa por el flanco de rey. El problema es que este caballo en F5 es súper fuerte, ¿no? Y no se lo permite. En lugar de esto, caballo A2 era la defensa justa, aunque la verdad que bastante difícil de realizar. Porque luego de alfil A5, alfil de 2 de vuelta justo, ¿no? Y luego de caballo por, alfil por, y se te cambia todo, ¿no? Y torre C6. El negro tiene cierta iniciativa, pero no es fácil de llevar a cabo. De hecho, aquí yo anoté un montón de jugadas hacia adelante para mostrarles lo difícil que puede ser esto y la presión que tiene el negro en general, ¿no? Y toda la cantidad de jugadas que tiene que encontrar el blanco en esta posición. Torre por C4, por ejemplo, B por, rey E2, y acá existe caballo por, ¿no? O sea, esta variante a mí me pareció fantástica. Porque miren esto, torre por D4, torre por B2. Y uno dice, ah, recupera la pieza. No, no. Torre D2. No se recupera la pieza. Entonces podemos jugar torre B3. Y la intención es esta, entrar a este final. Esto como es un bonus track, digamos, que encontré analizando la partida, ¿no? Fíjense que tenemos 3 peones por la pieza. Y en una situación de final con pocas piezas, esto tiende a ser mucho más peligroso de lo normal. Tal vez si estuviéramos en un medio juego, con los 3 peones contra la pieza no sería tan terrible. Pero en un final así, donde los peones acrecientan mucho su valor debido a que pueden coronar y hay muchas más probabilidades de ello, ya es mucho más difícil. Caballo C2, por ejemplo, torre B3, torre aquí, rey C6. Esta jugada también me gustó muchísimo. Todo esto es una variante que estuve mirando con el motor y también yo pensando, ¿no? Moviendo las piezas y mirando. Esta jugada me encanta, ¿no? Porque el truco es que caballo jaque, rey, y si me come, A por B, ¿no? Y noten cómo en esta situación, de repente los peones se van. Rey D3, D4, rey por B2, rey D3, rey B3, y el negro está ganando. Me pareció un gran ejemplo, primero para que vean que el blanco puede resistir muchísimo más la posición, pero por otro lado para explicarle esto de que justamente
en los finales de cuando hay pocas piezas, 3 peones pueden ser superior a una pieza menor. Y esto es muy interesante. Por supuesto, en el medio existen muchas opciones de defensa. Si ponen el motor, van a poder encontrar un montón de defensas y cosas interesantes. Pero esta variante en general me pareció bastante instructiva y se la quería mostrar como un agregado a lo que es la partida en general. En la partida vino G4. Y luego de la captura H por G4, torre por G4, el negro llega a B4 y ahora de repente las piezas, las torres sobre todo, se activan muchísimo. Caballo de 1, torre C6, H4, G6, ven como frena todo, no hay ningún tipo de ataque. Alfil de 2 se captura, torre por jaque y luego de rey E2, simplemente alfil A5 y lo curioso es que no hay forma de defender la posición, porque contra torre D3 existe básicamente torre C2 jaque. De hecho vamos a verlo rápidamente. Jaque, caballo D2, se captura y no se cae solo una, se caen los dos caballos. Así que, bueno, perdón, mate. Un poquito, un detalle, ¿no? Estaba pensando acá, ¿no? Que acá, si por ejemplo no come y hace otra cosa, se caen los dos caballos, ¿no? Pero si rey por incluso es mate, ¿no? Incluso peor todavía que eso. Eh, bueno, espero que les haya quedado clara esta partida, que les haya gustado. Por supuesto, si fue así, recuerden suscribirse al canal, es completamente gratuito, me ayuda muchísimo. Es algo que hace que este canal siga creciendo y la motivación siga siendo muy fuerte. Por supuesto, si tienen dudas, pueden dejarme comentarios, me ayuda muchísimo. Y recuerden, súper importante, dejar abajo en los comentarios cuáles son para ustedes los puestos, cómo lo ubicarían estas 5 partidas, cómo lo ubicarían. Y también si quieren dejarme un comentario si les gustó esta idea. Así que bueno, espero que les haya gustado muchísimo esta nueva sección y bueno, nos estamos viendo en la próxima. Chau, chau.